Hola, ¿cómo están? El tema que vamos a tratar es sobre el gobierno de contratos en proyectos de ingeniería y construcción. Estos contratos son un sistema formal creado por la Institución de Ingenieros Civiles. Sirve como guía en la elaboración de los documentos en ingeniería civil y los proyectos de construcción, con el fin de obtener ofertas, adjudicaciones y administración de contratos. Existen diferentes modalidades contractuales para ejecutar los proyectos y los directores de proyectos deben decidir cuál de estas herramientas escoger para el logro del éxito en el mismo, tomando en consideración el riesgo, ya que cuando se contrata un servicio o se compra un equipo, está contratando un riesgo. Mediante los contratos se establecen y definen los derechos y obligaciones de las partes, en este caso del contratante y contratado en función de un determinado alcance. Dentro del ciclo del contrato tenemos tres etapas. La etapa precontractual está relacionada en forma directa y específica con el contrato a celebrar. Dentro de los requerimientos están los productos de la planificación y como productos esperados los términos de referencia o pliegos de condiciones, selección del contratista, suscripción o celebración del contrato. La etapa contractual corresponde al desarrollo del objeto contractual por parte del contratista y de la contraprestación por parte del contratante, en las condiciones, forma y plazos pactados. La etapa postcontractual tiene que ver con las actuaciones posteriores al vencimiento del término establecido en el contrato o cuando se lo da por terminado de manera anticipada. Como consideraciones tenemos que la gestión moderna de proyectos en las organizaciones, tanto privadas como públicas, contemplan el área de la administración de los contratos, los cuales pueden ser realizados por personas internas o externas a la organización. Varios tipos de contratación pueden ser utilizados simultáneamente en un proyecto. Adicionalmente, es necesario establecer un diseño e implementación de una estrategia de ejecución y de contratos en un proyecto, el mismo que requerirá de un análisis muy exhaustivo de las capacidades internas de la empresa y del equipo de dirección del proyecto, las condiciones del entorno del proyecto, su ubicación geográfica, leyes, tecnología, disponibilidad de proveedores y contratistas, condiciones de mercados, desempeño de la economía, estabilidad de los precios, estado de oferta y demanda, la relación con los interesados, entre otros. Otras consideraciones que debemos tomar en cuenta en este tipo de contratos son que se está adquiriendo un producto o un servicio con las características propias del proyecto, la prioridad de los objetivos del proyecto como el alcance, tiempo, costo y calidad, la capacidad técnica y medios disponibles en el momento para la ejecución, si el comprador quiere ofrecer incentivos al proveedor, las condiciones económicas y financieras del proyecto, la situación del mercado, las normas de la industria para el tipo de contrato que se utiliza y la disponibilidad inmediata de la información tecnológica. Tipos de contratos. Dentro de los tipos tenemos llave en mano. El contratista realiza todas las ingenierías, la fabricación, las adquisiciones, la construcción y montaje de todas las instalaciones del proyecto. Financia el trabajo del proyecto y aporta la tecnología. Realiza la dirección, integración y coordinación de todos los trabajos y proveedores. EPC o Ingeniería, Procura y Construcción. En este contrato se realizan las ingenierías de detalle. Puede incluir la ingeniería básica, la gestión de las compras y licitaciones de insumos, maquinarias y equipos principales por cuenta del mandante, la construcción y montaje de todas las instalaciones del proyecto, realiza la dirección, integración y coordinación de todos los trabajos y proveedores. EPCM, Ingeniería, Procura, Construcción y Administración. El contratista realiza las ingenierías de detalle, puede incluir la ingeniería básica, la gestión de las compras de insumos, maquinarias y equipos, por cuenta del mandante,
las licitaciones para construcción y montaje de todas las instalaciones del proyecto y la administración de todos los contratos. Realiza la dirección, integración y coordinación de todo. El contrato de diseño y construcción. El contratista realiza todas las ingenierías, la construcción y montaje de todas las instalaciones del proyecto. Realiza la dirección, integración y coordinación del diseño y la construcción. El mandante realiza las compras y licitaciones de insumos, maquinarias y equipos principales. BOT, construcción, operación y transferencia. En este contrato, el contratista realiza todas las ingenierías, la fabricación, las adquisiciones, la construcción y montaje de todas las instalaciones del proyecto, financia el trabajo del proyecto y realiza la operación del negocio por un periodo determinado, al término del cual debe transferir la instalación al mandante. Cuando se contrata un bien o servicio, también se está contratando un riesgo. Uno de los asuntos y riesgos más importantes en un contrato es la forma de pago de los servicios contratados. El siguiente cuadro resume estos contratos. Si la forma de selección y contratación es por precio, el nombre del contrato es suma alzada. ¿Quién toma el riesgo? El contratista. Grado de definición del encargo, alta definición. Si la forma de selección y contratación es por cantidad, el nombre del contrato es precios unitarios. ¿Quién toma el riesgo? Ambas partes. Y el grado de definición del encargo sería media definición. Si la forma de selección y contratación es por costo, el nombre del contrato es administración delegada. ¿Quién toma el riesgo? El mandante. Grado de definición del encargo, baja definición. ¿Quiénes participan en estos tipos de contratos? Tenemos el contratante, que puede ser público, conocido también como licitador o licitante, y el privado. Y como contratista también puede ser un público o privado, conocido también como ofertante. Ahora en esta diapositiva vamos a hablar sobre los alcances y responsabilidades de los tipos de contratos. Tanto para los contratos llave en mano como los EPC, el responsable es un contratista integrador, a diferencia del contrato EPCM, donde existe un contratista pero con múltiples subcontratistas. También existen los contratos de alianzas contractuales o partnering, en donde existe un convenio entre empresas públicas y privadas. Este tipo de contrato es utilizado últimamente bastante en el país, y un ejemplo de esto podemos ser el proyecto del puente de Guayaquil-San Borondón, el cual tiene una alianza contractual entre el municipio de Guayaquil y una empresa privada, pero esta empresa privada a su vez es un contratista principal pero con múltiples subcontratistas. Las modalidades contractuales disponibles para ejecutar los proyectos son variadas. Todos tienen pros y contras y riesgos. Algunos funcionan mejor bajo ciertas condiciones que se deben analizar previo al inicio del proyecto. En realidad no existe una receta única para elegir el tipo de contrato a utilizar. Ahora vamos a conversar, según el tipo de contrato, qué ejemplos de industrias son las más utilizadas. El primero es llave en mano, el cual usualmente lo utilizan industrias manufactureras, agroindustrias, algunos procesos de industrias minería, etc. Los contratos EPC, que significa de ingeniería, compras y construcción, obviamente, como su título lo dice, son utilizados, por ejemplo, para industrias de minería, de petróleo y gas. Son bastante comunes en nuestro país. Los contratos EPCM, que son de ingeniería, administración de las compras y construcción, también son utilizados para el tipo de industria de minería, de energía, de manufacturera, producción de petróleo y gas. Los contratos de diseño y construcción usualmente son utilizados en todo tipo de industrias, por ejemplo en la industria mobiliaria. Y los contratos BOT, que son de diseño y operación de transferencia, estos son utilizados, por ejemplo, en las obras públicas. Podría ser que el contrato de la aerovía que se va a ejecutar en la ciudad de Guayaquil sea un tipo de este contrato. El tipo de contrato y sus combinaciones dependen del tipo de proyecto a ejecutar. El director de proyecto debe definir el más alineado al alcance en tiempo y costo.
Ahora vamos a hacer un comparativo entre los contratos EPC versus EPCM, analizando los aspectos de responsabilidades, riesgos, tiempos, precios, compras, efectos de trabajo y el servicio que se pueda generar. En el contrato EPC la responsabilidad cae en un contratista, mientras en un EPCM cae la responsabilidad en el propietario con múltiples puntos de responsabilidad. Los riesgos para el contrato EPC se los lleva mayoritariamente el contratista, mientras en el EPCM son los propietarios. En el tiempo, los contratos EPC tienen una fecha fija, mientras que los en EPCM las fechas no son fijas. Como ustedes pueden ver hasta ahorita, en estos tres aspectos podremos revisar que los contratos que normalmente se manejan en el país son EPC. Con respecto a los precios, de igual manera son precios fijos, mientras en el EPCM existe una programación de tarifas y costos. Las compras en los proyectos EPC también los desarrolla el contratista, mientras en el EPCM se utiliza un agente como intermediario. Los contratos pueden relacionarse por el precio objetivo. De acuerdo al precio fijo, si hay variación entre el precio objetivo y una realidad nueva. Precio máximo garantizado si se fija un límite superior. Y de costo más beneficio si se fijan costos reales más beneficio. Fortalezas y debilidades de este tipo de contratos. Por el precio fijo, tenemos precio fijo cerrado, precio fijo más honorarios con incentivos, precio fijo con ajuste económico de precio. Fortalezas. Un contrato de precio fijo representa menos trabajo de gestión por el comprador. El proveedor tiene un fuerte incentivo para controlar los costos. Las compañías tienen experiencia en este tipo de contratos. Debilidades. Si el proveedor valúa su trabajo por debajo del valor real, puede intentar recuperar gracias a sus ganancias con órdenes de cambio. El proveedor puede intentar dejar sin concluir algo del enunciado del trabajo si comienza a perder dinero. Al establecer un precio cerrado se obliga a no poder variar el costo una vez realizada la adjudicación. Para el costo reembolsable se evalúa en costos más honorarios fijos, costos más honorarios con incentivos, costos más honorarios por cumplimiento de objetivos. Este tipo como fortalezas en este tipo de contratos permite un enunciado de trabajo que es simple. Generalmente se requiere menos trabajo para requerir el alcance del contrato de un costo reembolsable. El costo reembolsable generalmente es un costo menor que el precio fijo, porque el proveedor no tiene que aumentar tanto para cubrir los riesgos. Debilidades. Este tipo de contratos requiere la auditoría de las facturas del proveedor. El costo reembolsable requiere más trabajo de gestión para el comprador. El proveedor solo tiene un incentivo moderado para controlar los costos y el precio total es desconocido. Fortalezas y debilidades del tipo en tiempo y materiales. Se considera que este trabajo se paga de acuerdo a lo que se utilizan los recursos. Fortalezas. Este tipo de contratos se crea de manera rápida, es en caso de alguna emergencia, algún trabajo emergente, un trabajo pequeño. La duración del contrato es breve, es una buena opción cuando se está contratando cuerpos o personas para aumentar personal, cuando se quiera hacer acciones para culminar con éxito el contrato. Como debilidades de este tipo de contratos, hay una ganancia para el proveedor en cada hora facturada por el personal o por los materiales invertidos. El proveedor no tiene incentivos para controlar los costos. Este tipo de contrato es apropiado únicamente para proyectos pequeños, como se mencionó anteriormente. Los contratos de tiempo y materiales requieren de mucha supervisión para que el beneficiario final no tenga pérdidas. Se requiere de llevar un inventario bien exhaustivo en tiempo, equipo, material, ya que esa es su ganancia. En cuanto a las fortalezas y debilidades de este tipo de contratos se asemejan, y igual que en las anteriores presentaciones, los contratos son comparables entre sí
y también se pueden realizar combinaciones para ejercer o tratar de alcanzar el alcance propuesto en el objeto del contrato. Dentro de las clases de contratos tenemos el tipo de llave en mano, EPC, EPCM, BB, BOT. Llave en mano, o también llamado turnkey, es, como su nombre lo dice, un tipo de contrato en el que el contratista va a realizar todo el trabajo, pasando por la ingeniería, fabricación, adquisiciones, construcción y montaje. También se va a encargar del financiamiento de la obra y la tecnología. Va a llevar a cabo la dirección, integración, coordinación de trabajos y de proveedores. Luego tenemos la clase de contrato EPC, que es Engineering, Procurement and Construction. La diferencia es que en esta el mandante va a tener a su cargo la construcción y el montaje de la obra. Luego tenemos el EPCM, que se diferencia del anterior en tener que administrar los contratos de la obra. Luego existe el Design and Build, que es en el que el mandante va a realizar las compras, licitaciones, adquisición de maquinarias y equipos, mientras que el contratista va a encargarse de la ingeniería, construcción y montaje únicamente. Y finalmente tenemos el BOT, que es el Build, Operation, Transfer, y es donde el contratista lleva la obra hasta cierto punto y en un momento determinado transfiere la responsabilidad del proyecto al mandante. Por otro lado, existen tipos de contratos. En este caso se tienen 5 tipos. El primero es el de precio fijo, que en su descripción general es el que no está sujeto a cambios desde la fecha de su suscripción, y el riesgo va asociado completamente al vendedor. Luego tenemos el de precio fijo más honorarios con incentivos, donde su característica es, como su nombre lo dice, con una etapa tiene un precio fijo, sin embargo va a haber incentivos por cumplimiento de métricas establecidas en el proyecto. En este el riesgo es neutral. Luego está el de precio fijo con ajustes económicos de precios. A diferencia del anterior, los honorarios, los incentivos ya no existen, sino que se van a dar ajustes por factores económicos que pueden ser, por ejemplo, la inflación que existe en un país. En este el riesgo también es neutral. Luego tenemos el de costos reembolsables, donde los costos van a ser costos más los honorarios del contratista. En este caso el riesgo lo lleva el comprador, puesto que no tiene unas condiciones establecidas desde el principio, sino que tendrá que cancelar conforme vaya facturando el contratista. Y finalmente tenemos el de costo por tiempo y materiales, que es un híbrido. Básicamente tiene las características de un contrato de costo fijo y de costos reembolsables. En este el riesgo también va a ser neutral. Finalmente vamos a analizar cuáles son las principales cláusulas que deben existir en un contrato. Tenemos como una de las cláusulas, primero los elementos personales, que es donde se determina quién es el vendedor, quién es el comprador para las obligaciones posteriores. Luego se determinan los elementos reales, que son la obra, cuál es la obra y el precio que va a tener. Luego están los elementos formales, que no es más que el marco jurídico, puede ser el nacional, y va a variar dependiendo de si es una obra pública o es una obra privada. Pues sabemos que existen dos cuerpos jurídicos que los rigen y son distintos. Luego están las obligaciones, que van a ser las condiciones que deben cumplir tanto el vendedor como el comprador durante la obra. Luego está la determinación del pago, que no es más que explicar cuál es la forma y el momento de pago. Luego están las sanciones para situaciones como cumplimientos parciales o moras de ambas partes. Luego están los elementos complementarios, que es donde se determina el comportamiento ante imprevistos, obras adicionales y retrasos. Luego está la invariabilidad del precio, donde va a estar establecida de acuerdo a ciertas condiciones nacionales y económicas. Y finalmente van a estar determinadas cuáles son las causales de determinación, es decir, que ante un evento se va a clausurar o se va a cancelar definitivamente el contrato. Como ejemplo de aplicación para este tipo de contratos, hemos escogido el proyecto Construcción del Puente Samorondón-Guayaquil sobre el río Daule,
y viaductos de acceso. En este contrato se puede evidenciar claramente todos los parámetros que se utilizaron para poder definir y aterrizar el precio contractual, los tiempos, el objeto de contrato y la forma de remuneración. En este caso, el objeto de contrato es la construcción del puente sobre el río Daule, que incluye un paso elevado en la avenida San Borondón, vía de acceso, puente de vía de acceso, paso elevado sobre la avenida Narcisa de Jesús Martillo Morán y viaducto hacia la avenida José María Egas. Ese es el objeto del contrato, es decir que mientras el contratista no logre construir a cabalidad y con todos los requerimientos que exige el cliente, no se podrá firmar el acta de entrega provisional ni el acta de entrega definitiva del proyecto. El monto de ese contrato es de $71.946.396 americanos, más IVA. Para este tipo de contrato tenemos una etapa contractual y etapa postcontractual. La etapa precontractual, para este contrato, previo a la ejecución del mismo, se realizan lo que son TDRs, pliegos de estructura financiera, legal y los procesos de selección de cada uno de los subcontratistas o proveedores que pueden ejecutar el proyecto, dependiendo de su estabilidad económica y de la solidez de su empresa. Una etapa contractual comprende la ejecución de los diferentes rubros del proyecto desde el inicio de las actividades hasta el fin, según lo establecido en los pliegos contractuales. Es decir, que se van ejecutando cada uno los rubros del proyecto que vendría a ser el EDT del proyecto. La etapa postcontractual comprende el cierre o la liquidación de la obra, junto con la devolución de las garantías. Esto quiere decir que previo a la ejecución del objeto del contrato y que a través de los fiscalizadores y administradores de obra se corrobore de que todo está listo, se procede a las firmas de las diferentes actas. La modalidad del contrato: este contrato es de precio fijo o llave en mano. Para este contrato existe un presupuesto referencial, rubros y cantidades de los cuales no son reajustables. Además, se dispone de diseños preliminares, planos, memorias técnicas previo a la ejecución del proyecto, y la contratista ejecutará la construcción total de la obra, la gestión de compras, materiales, equipos, herramientas y maquinarias. Continuando con la modalidad del contrato, una de las ventajas son los plazos de entrega de la obra, que para este caso son 540 días, contados a partir del primer desembolso del anticipo pactado en el contrato. Las modificaciones de los diseños y la implementación de nuevos rubros serán asumidos por la entidad contratante, es decir, por el contratista, sin que el precio total del contrato sea reajustado. Es decir, tenemos un contrato precio fijo que no se lo puede cambiar, y todos los adicionales o riesgos que surjan dentro del proyecto serán asumidos por la entidad contratante.